Bendiciones, Dios le bendiga a todos. Hoy tenemos un tema muy importante: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Bueno, la Biblia dice, de mucha manera habla Dios, pero el hombre no entiende. Queda entender esto, que Dios tiene mucha manera de hablarnos. Lo que pasa es que nosotros somos lo que no entendemos, porque muchas veces estamos esperando a Dios de una manera, pero Dios viene de otra manera. En muchas ocasiones tú estás esperando que Dios te hable de forma audible, así como tú me estás escuchando, pero Dios te puede hablar de otra manera. Hay veces que tú puedes esperar un sueño para que Dios te hable, pero Dios te quiere hablar a través de alguien o a través de su palabra. Y ese es el problema de hoy en día de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios, que están esperando a Dios de una manera. Dios no tiene una vía, Dios no tiene una calle, Dios no tiene una estrategia, Dios no tiene un método. Dios es Dios, Dios es omnipresente, Dios es soberano. Y por eso que hay muchos que hoy en día no han podido escuchar la voz de Dios o no han interpretado la voz de Dios. Hay muchos que le hacen preguntas a pastores, a profetas, evangelistas. ¿Cómo ustedes pueden escuchar la voz de Dios? ¿Cómo ustedes saben que es Dios que les revela un nombre, un apellido, la dirección de alguien o el estado de una persona, la condición de una persona? ¿Cómo ustedes saben que es Dios? ¿Cómo me doy cuenta que la decisión que voy a tomar está alineada a la voluntad de Dios? ¿Cómo me doy cuenta que la pareja que voy a elegir está alineada y conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que ese trabajo está conforme a los deseos de Dios para mi vida? ¿Cómo me doy cuenta cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé que es Dios que me está hablando? Yo sé que tú muchas veces te has hecho esta pregunta. Hay muchas personas que se hacen esta pregunta: ¿cómo Dios habla? ¿Cómo sé cuándo es Dios? ¿Cómo discernir si es mi mente o es Dios? La Biblia dice, repito, de muchas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hay un código, para decirlo así, que tienen los ministros y tenemos lo que para su gloria hemos experimentado esta poderosa experiencia, es que no esperamos a Dios de una manera. Cuando usted ve a un profeta ministrando y cuando dice Dios me dijo o Dios me dice que te diga esto o escucho la voz de Dios, no simplemente o siempre es una voz audible. No es una voz audible. No es que Dios le habla como yo te estoy hablando, no. Esto es un misterio que no te lo van a decir mucho. Te lo van a explicar en una escuela profética o en privado, porque no se anda enseñando este tipo de cosas. Mayormente los profetas y evangelistas dicen, Dios me dijo, yo escucho la voz de Dios, pero en muchas ocasiones no están escuchando la voz de Dios. Es Dios que le está hablando, pero no escuchando la voz. ¿Cómo así, ministro? Que Dios le está hablando y no están escuchando la voz. No, porque Dios no simplemente habla de forma audible. Dios habla a través de visiones, a través de sueños. Las visiones es con el sentido visual. Los sueños son con el sentido visual. Dios también te habla por impresión. Tú puedes tener un sentimiento en tu corazón y Dios te está hablando. Tú puedes sentir algo, hasta un dolor. Sí, hasta un dolor. En muchas ocasiones los ministros, cuando tienen el don de sanidad, para ellos darse cuenta y identificar que una persona tiene un dolor de espalda, muchas veces Dios provoca que a ellos les duela la espalda, y con esa señal le está dando a entender que hay una persona que tiene un dolor de espalda, y con esa manera le está hablando. Por eso es que de mucha manera le habla a Dios, pero el hombre no entiende. Dios te puede haber hablado de una manera. Dios te puede haber dado una respuesta y todavía usted no sabe qué es Dios. Quizás la respuesta que tú has estado esperando durante meses, años, días, Dios te la ha dado, pero quizás todavía no has sabido interpretarla, porque tú estás esperando que venga un profeta o un evangelista y te diga. No. Hay muchos evangelistas y profetas que no le convienen que tú sepas que es Dios que te habla, porque hay muchos que les gustan la vanagloria y que lo estén llamando y que le digan, que le estén pidiendo consejos y opiniones. Pero no. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, tú eres oveja porque tú eres hija de Dios, hijo de Dios, dando a entender, mis hijos oyen mi voz y yo las llamo por nombre. Aleluya. Cuando usted le pide a Dios, Dios te da siempre una respuesta. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuando es Dios? ¿Cómo podemos saber que Dios no habla? Vuelvo y repito, de muchas maneras Él habla, pero tenemos que tratar de entender cuál es la forma, en qué momento. Dios es soberano. Dios te puede hablar hoy de una manera, pero mañana te habla de otra. Dios te habla a través de símbolos, a través de
de visiones, a través de algo. Usted puede estar hasta meditando en su casa y Dios le habla. La Biblia dice que lo que viene de Dios produce paz. La paz es un discernimiento. Hay palabras que tú vas a recibir que aunque sea un no, te va a dar paz. Aunque sea un sí, te va a dar paz. Tú puedes estar esperando un no, pero si ese no, si ese sí, yo sé que me entiendes. Aunque tú no estabas esperando el sí, o aunque tú no estabas esperando el no, si ese no te da paz, si ese sí te da paz, sabes que es Dios. Entonces, muy probable Dios te ha hablado en sueño. Muy probable Dios te ha hablado en visión, en impresión. Pero no has sabido interpretar que es Dios. Es de muchas maneras. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios? Todo la escuchamos, pero no toda la interpretamos. La voz de Dios la podemos escuchar a través de oración, en meditación. Cuando usted ora, la oración es un diálogo. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Tú le das a Dios lo que tú le quieres. O sea, la adoración, la petición, lo que tú quieres recibir de Él. Y Él te da una respuesta. Él siempre te da una respuesta, aunque tú no la percibas, Él te da una respuesta. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de su palabra, a través de un mismo profeta, a través de una canción, a través de una impresión, a través de su propia naturaleza. A mí me ha pasado que yo he estado en el monte meditando y yo estoy esperando la voz de Dios, así mismo como le he dicho, porque me ha pasado, somos humanos. Yo he estado esperando la voz de Dios a través de una visión o de una impresión o de forma auditiva en mi mente. Y Dios me habla a través de un árbol. Yo veo el árbol y comienzo a meditar en el árbol. Y Dios me dice, mira, así como ese árbol está de esa manera y tiene esos frutos, tiene eso, así mismo lo voy a hacer contigo. La respuesta que exactamente he estado esperando, la puedo recibir a través de esa meditación o de algo que esté cerca. Dios te puede hablar a través hasta de un niño. La Biblia dice que Jesús hablando le estaba explicando a alguien y le decía, Dios puede levantar hijo de Abraham hasta de la piedra. Y la Biblia especifica que Dios puede usar hasta la piedra para hablar. ¿Usted ha escuchado mucho esa palabra? Que Dios puede usar hasta las piedras para hablarte. Dios puede usar cualquier manera. Y esto es lo que debes de entender. Yo sé que esta corta enseñanza te va a enseñar mucho a cómo escuchar la voz de Dios. Ábrete a Dios. Dígale, Dios, mira, yo estoy aquí. Háblame de como tú quieras, de cualquier día. No voy a esperar siempre un profeta. No voy a esperar siempre un sueño. Háblame. Ponme un sentir en el corazón. Impúlsame. Direccióname, dirígeme. Ayúdame. Impúlsame. Y tú verás que Dios te va a ayudar. Tú verás que Dios te va a hablar. Mira, Dios te está hablando ahora mismo. Yo siento la voz de Dios que te dice, mira, hija, yo te he hablado muchas veces. Mira, hijo, yo te he hablado muchas veces. Pero lo que pasa es que todavía no has discernido que soy yo. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? A través de la Biblia, principalmente, su palabra, a través de impresión, a través de sueños, a través de imágenes. Incluso tu voz interior te habla. Hay cosas que tú has querido hacer, pero hay algo que tú sientes en tu interior. Tú dices, no lo hagas. Y tú dices, pero ¿qué es lo que me pasa? Pero hay algo como que me dice que no lo haga. Eso es Dios. Y esa voz que te dice en tu interior, la propia voz de tu mente que te dice, tú vales mucho. Aunque ellos digan que tú no vales, tú vales mucho. Aunque ellos digan que ya tú no tienes oportunidad, tú puedes, sigue continuando, sigue avanzando. Yo te llamé. Ese es Dios. La misma voz de tu mente es Dios para hablarte a ti mismo. Todo lo que es positivo dentro de tu mente es Dios. Ay. Eso no te lo han dicho. Todo lo que es alineado a la palabra que está en tu mente y que tu propia voz habla a ti mismo, a ti misma, es Dios. Ese es Dios. Entonces, la manera de escuchar la voz de Dios es reconociendo que la voz de Dios produce paz y que siempre te va a guiar a la palabra, siempre te va a guiar a toda verdad. Por impresión, por sueño, por meditación, por canciones y por tu voz interior. Dios habla a tu mente, Dios habla a tu espíritu. Y lo de Dios produce paz y siempre va alineado a su voluntad y su palabra.